Gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. Muy buenas tardes a los amigos y amigas que sintonizan a esta hora de la tarde RCT Noticias, el noticiero de Radio Cultura Tributaria. Hoy lunes 22 de febrero de 2021, cielo despejado en la ciudad de La Paz. Les comentaremos que en las informaciones los contribuyentes del impuesto a las grandes fortunas con residencia en el exterior deben pagar este tributo en dólares estadounidenses. Esta y otras informaciones las tendremos más adelante. Muy buenas tardes, Wilson, bienvenido. Muy buenas tardes, Erika, estimados auditores de Radio Cultura Tributaria. También les adelantamos que continúan y suman más los beneficiarios registrados en el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, ERE e IVA. También le contaremos en el ámbito económico que el ministro de Economías afirma que varios signos muestran avances hacia la reactivación económica en el país. A continuación, nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. Contribuyentes del impuesto a las grandes fortunas con residencia en el exterior deben pagar este tributo en dólares estadounidenses. Número de registro en el régimen de reintegro en efectivo al impuesto al valor agregado ERE e IVA se eleva a 19.248. El ministro de Economía y Finanzas Públicas afirma que varios signos muestran avances hacia la reactivación económica. Especialistas de 4 países coinciden en que recetas del Fondo Monetario Internacional derivan en desempleo, crisis y violencia. Y en deportes, Daniel Nociglia abandona el Rally Race de Sudamérica. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Iniciamos esta entrega informándoles que las personas naturales de nacionalidad boliviana o extranjera que no residen en el país pero poseen en Bolivia una fortuna neta mayor a 30 millones de bolivianos deben pagar el impuesto a las grandes fortunas IGF en dólares estadounidenses hasta el último día hábil de abril de 2021 mediante una cuenta que la Administración Tributaria habilitó a través del Banco Central de Bolivia. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón Morales, especificó que estos contribuyentes pueden pagar el impuesto a las grandes fortunas mediante transferencias interbancarias con código SWIFT, según el procedimiento contemplado en la guía de referencia para pagos a través de transferencias interbancarias electrónicas para sujetos pasivos no residentes. Los ciudadanos no residentes en Bolivia, es decir, que no viven en Bolivia, que pueden ser extranjeros y bolivianos, pero que tienen patrimonio aquí en Bolivia superior a los 30 millones de bolivianos. Y deben pagar estos ciudadanos bolivianos o extranjeros que tienen patrimonio aquí en Bolivia, deben pagar el impuesto hasta el 30 de abril de este año 2021. Y existe alícuotas, existe una escala. Por ejemplo, de 30 millones 1 hasta 40 millones de bolivianos, la alícuota es el 1.4% y además tienen un descuento de 150.000 bolivianos. Personal técnico del SIN elaboró esta guía que se encuentra a disposición en la página web www.impuestos.gov.bo, opción Sistema Integrado de la Administración Tributaria SIAT, usar después impuesto a las grandes fortunas. SWIFT es un código identificador y una herramienta para verificar un pago
Además, proporciona información sobre un banco en concreto y la región donde se encuentra la cuenta a la que se quiere transferir el pago. El Servicio de Impuestos Nacionales considerará pagado el impuesto a las grandes fortunas en la fecha en la que el contribuyente efectúe la orden de pago interbancaria gestionada por la entidad financiera del exterior, a condición de que el mismo sea acreditado en la cuenta fiscal de la Administración Tributaria. Cazón especificó que el contribuyente no residente en Bolivia debe pagar el impuesto a las grandes fortunas desde su país de residencia mediante la declaración jurada formulario 023. También se encuentra en la página web www.impuestos.gov.bo. El impuesto a las grandes fortunas es un nuevo mecanismo gubernamental de redistribución del ingreso que beneficiará a todos los bolivianos con obras como centros médicos, escuelas e infraestructura vial. Continuamos. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, informó que hasta este 19 de febrero el número de registrados en el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado se elevó a 19.248 personas. De ese total, 17.361 beneficiarios optaron por la modalidad de cómputo automático, es decir, que el Servicio de Impuestos Nacionales identificará y cuantificará las facturas emitidas en el mes a nombre y número de cédula de identidad del beneficiario, mientras que 1.887 eligieron el registro manual de facturas y envío a la Administración Tributaria. Esto significa que el mismo beneficiario debe registrar y enviar al SIN el detalle de las facturas del mes mediante el formulario 111 a través del aplicativo Mis Facturas. Del universo de registrados, 11.775 mantiene una relación laboral dependiente, es decir, asalariados. 7.355 son independientes, trabajadores por cuenta propia, y 118 son jubilados. Las personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor a 9.000 bolivianos pueden inscribirse en el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado a través de la página web www.impuestos.gov.bo, ingresar a la oficina virtual y ubicar en el menú del Servicio al Ciudadano la opción Registro de Beneficiarios ERE e IVA. El régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado es parte de la política gubernamental de redistribución del ingreso que tiene el objetivo de canalizar recursos a las familias bolivianas más necesitadas y reactivar la demanda interna. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, invitó a las personas que tienen un ingreso igual o menor a 9.000 bolivianos a registrarse en el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado ERE e IVA mediante la página web www.impuestos.gov.bo. Lo que tienen que hacer es ingresar a la página web de Impuestos Nacionales, que la dirección es la siguiente: www.impuestos.gov.bo. Inmediatamente despliega una pantalla. En el lado izquierdo existe un icono que señala Oficina Virtual. Pinchamos esa opción, inmediatamente aparece otra opción, otro menú que señala Servicio al Ciudadano. En ese menú hay una opción que se denomina Registro de Beneficiarios ERE e IVA. Pinchamos en esa opción y a partir de ello nos va a pedir el sistema que introduzcamos, por ejemplo, el tipo de beneficiario que vamos a ser, que podría ser dependiente, jubilado y también independiente. Elegida esa opción, nos permite el sistema registrar nuestros datos generales, es decir, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, nuestra dirección, nuestro correo electrónico al cual Impuestos Nacionales va a poder enviar información y tener una interrelación, una comunicación directa con el beneficiario.
y aquí es importante, estoy señalando beneficiarios, las personas que se registren en el sistema son beneficiarios, no son contribuyentes. Ahora te presentamos Panorama Económico. Continuamos. En 100 días de gestión ya comenzaron a surgir los primeros signos de recuperación y reactivación económica, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, pero aclaró que en 1 año y medio o 2 recién se verá una revitalización completa. La autoridad entrevistada en el programa Asuntos Centrales del canal televisivo PAT hizo un balance de las cifras rojas que dejó el gobierno de facto y también socializó las medidas implementadas por la actual gestión para reactivar y reconstruir la economía, redistribuir el ingreso y restablecer el modelo económico, social, comunitario, productivo. Hemos ido recuperando aquellos elementos claves del modelo económico, social, comunitario, productivo, que era volver a poner en pie la inversión pública, darle oxígeno a nuestras empresas públicas que también estaban muy abandonadas, fomentar la demanda interna a través de el consumo con el bono contra el hambre. La misma inversión pública es un elemento dinamizador de la demanda interna, pero también hemos ido por el lado productivo, ¿no? Hemos generado un fideicomiso de 911 millones de partida, ¿no? De bolivianos, 911 millones de bolivianos, para los productores que sustituyan insumos o productos finales importados. Creo que son elementos importantes, aparte, digamos, del refinanciamiento, reprogramación con 6 meses de gracia, que también otorga a los prestatarios que hayan diferido sus créditos, darles una oportunidad de ver su crédito de otra manera, porque cuando el crédito está diferido no se puede hacer nada, está congelado, ¿no? En cambio, en esta otra alternativa, muchos han podido ya reprogramar, otros han podido ya refinanciar. Es una alternativa diferente, ¿no? Para poder encarar y dinamizar la actividad productiva. O sea, vemos elementos de recuperación en la economía, que se está iniciando esta recuperación. El ministro de Economía y Finanzas Públicas afirmó que el gobierno aumentó la inversión pública para darle oxígeno a nuestras empresas públicas que estaban muy abandonadas, fomentar la demanda interna del consumo a través del bono contra el hambre. De acuerdo con el periódico Bolivia, el gobierno destinó entre noviembre de 2020 y enero de este año 725.8 millones de dólares según el Ministerio de Planificación. El presupuesto general del Estado establece que se prevé invertir 4.011 millones de dólares durante la gestión 2021. En el caso del bono contra el hambre, 3.955.642 personas ya cobraron ese beneficio hasta el 17 de febrero. Por el lado productivo se generó un fideicomiso de 911 millones de bolivianos de partida al 0.5% de interés para los productores que sustituyan insumos o productos finales importados. Además de ello, se estableció la subasta electrónica y el mercado virtual estatal, el apoyo al sector productivo y viviendas sociales, la promoción y recuperación del turismo interno, entre otras medidas. Otra de las señales es la reprogramación de los 6 meses de gracia para los prestatarios que hayan diferido sus créditos. Otro signo de reactivación económica también es que hasta diciembre de 2020, las actividades que más dinamizan la economía y el empleo, como supermercados, restaurantes, transporte aéreo y hoteles, aumentaron sus ventas en un 38.2% respecto a noviembre de 2020, indica un informe del Ministerio de Economía difundido en Facebook. Otro síntoma positivo de la reactivación económica es que el indicador global de la actividad económica, que a noviembre de 2020 ya registraba una tasa positiva del orden del 5.8%. Sin embargo, la economía no se ha recuperado totalmente. Este es un proceso de mediano plazo que va a llevar entre 1 año y medio y 2, pero vemos que hay signos de recuperación, explicó el ministro Montenegro. 5 meses de mal manejo económico, adicionales. Y bueno, la pandemia que ha golpeado también y ha calado el mal manejo económico que ha habido en los 5 primeros meses. Obviamente 6 meses también de interrupción de la actividad económica. Hoy vemos que se ha iniciado este proceso de reactivación, ¿no?
y de recuperación. No se ha recuperado totalmente, ¿no? Este es un proceso de mediano plazo, va a llevar entre 1 año y medio, nosotros o 2, pero vemos que hay signos de recuperación. Las ventas en supermercados han aumentado, también en transporte aéreo, hoteles también hemos visto que ha empezado a recuperarse. La misma tributación que estaba ralentizada por la laxitud en la cultura tributaria también ha ido aumentando. Vemos el indicador del IGAE que también está mostrando signos de recuperación. Son primeros signos alentadores de que la economía va en franca recuperación, ¿no? Continuamos en el ámbito económico. Analistas económicos y periodistas de Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia coincidieron en denunciar que el Fondo Monetario Internacional otorga créditos condicionados a los países, lo que deriva en aumento del desempleo, disminución de la inversión pública, achicamiento del Estado y eliminación de subsidios al combustible, con secuelas de violencia y levantamientos populares. Estos análisis fueron expresados este domingo en el programa Economía Plural de Bolivia TV por los periodistas Daniel Oiticica de Brasil, Daniel Casi-AV de Argentina, Orlando Pérez de Ecuador, el ex ministro de Economía de Bolivia Mario Guillén, el ex viceministro Mario Durán y la ex integrante de la Asamblea Legislativa Plurinacional Otilia Choque. Oiticica señaló que desde la década de 1950 Brasil recibió en distintos momentos créditos condicionados del Fondo Monetario Internacional que propiciaron la reducción de salarios y otras medidas contrarias a los intereses del pueblo brasileño. Para el analista argentino Daniel Casi-AV, el Fondo Monetario Internacional tuvo su respaldo en los gobiernos neoliberales cuando se manejaba el discurso de la urgencia de la globalización o fin de la historia de Francis Fukuyama. Afirmó que el Fondo Monetario Internacional representa los intereses de Estados Unidos, ya que ese país es el principal accionista del fondo. El especialista destacó la decisión del presidente Luis Arce de devolver el crédito del Fondo Internacional como una señal de soberanía. Por su lado, el ecuatoriano Pérez dijo que los créditos del Fondo Monetario Internacional en su país históricamente desembocaron en el levantamiento populares, huelgas, privatización de empresas públicas y derrocamientos de autoridades debido a que el Fondo Monetario Internacional normalmente exige achicar la estructura estatal. Dijo que en Ecuador una de las recetas del Fondo Monetario Internacional fue el retiro del subsidio del combustible, lo que generó una conmoción popular de magnitud. Según el periódico Bolivia, Pérez también destacó la decisión del gobierno boliviano de devolver el crédito del Fondo Monetario Internacional. Al respecto, el ex ministro de Economía Mario Guillén explicó que esa devolución del crédito se realizó porque el mismo era ilegal debido a que no contó con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Establecen que debe haber una autorización, o sea, ellos conocen y lo validan y piden la autorización a la Asamblea. Entonces, en ese momento, si es que entre comillas, la presidenta no sabía de la irregularidad, era el momento de devolver ese dinero y empezar a enjuiciar a quienes eran los responsables. Pero en contrapartida, lo que ellos hacen es sacan un decreto, reconocen la deuda y dicen, bueno, hay que hacer hay que hacer el pago o hay que hacer el procedimiento legislativo para que podamos legalizar este tema. Entonces, ahí también hay una responsabilidad de la presidenta y su gabinete de ministros, que son los que hacen conocen y no devuelven este crédito. Posteriormente a eso, tenemos dos ministros de Economía, el señor Ortiz y el señor Marinkovic, que también conocen del tema y en vez de subsanar el tema, que la forma de subsanar era devolver este dinero, lo que hacen es tratar de justificar el dinero. Seguramente todos nos acordaremos que decían que primero era un swap de moneda, que no debería ir por la Asamblea, y al final
uno se pregunta por qué no ha usado si es que no necesitaba la autorización de la Asamblea. Entonces, ellos mismos obran mal. Ahora te presentamos Panorama Social. Continuamos. El vocero presidencial Jorge Richter consideró este lunes que la realización de un paro médico para proteger intereses corporativos o de grupo en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 no es correcto. El denominado Consejo Nacional de Salud instruyó al sector médico realizar un paro general hasta el 28 de febrero en demanda de que se abrogue la ley de emergencia sanitaria. Necesitamos de manera urgente, como estructura estatal en el país, una norma que permita ser efectivo, que te permita ser eficiente, que te permita coadyuvar también con las regiones cuando éstas se puedan ver desbordadas para el tema de atención a la pandemia. Y es una norma que aplica exclusivamente en tiempo de pandemia o de crisis sanitaria. No es el tiempo de paros, de dejar de realizar las prestaciones médicas, porque la gente está con su salud en riesgo. Así como los bolivianos, porque las vacunas que ha adquirido el gobierno son de los bolivianos. Los bolivianos están priorizando a los sectores médicos, que son quienes más expuestos están, porque también pudo haber demandado la sociedad que se vacune a otro sector, a nuestros mayores, por ejemplo. Según el vocero presidencial Jorge Richter, la población precisa ahora certidumbre respecto a la garantía de que contará con la atención necesaria cuando llega a un centro médico en este tiempo de profunda emergencia por el COVID-19. Richter consideró en este momento que no es suficiente que solo el área de emergencia siga con la atención médica, porque la población precisa la continuidad del trabajo de los médicos, porque la llegada de millones de vacunas contra el COVID-19 comenzará en los próximos días. Los bolivianos están cediendo sus vacunas para el sector médico. El sector médico no puede darle la espalda a la población ahora. Hay tiempos en los que se pueden realizar estas medidas de presión, de protesta. Eso es comprensible y aceptable. Y hay momentos en los que no se puede utilizar una emergencia para tratar de lograr beneficios que protegen algunos intereses corporativos o de grupo. Eso no es correcto. La población está en una situación de emergencia sanitaria. Necesita certidumbre cuando va a un hospital, a un centro médico, en su atención. No necesita que solo la emergencia esté atendiendo. Ahí está haciendo falta la debida empatía de los sectores médicos con la población, no es con el gobierno, es con la población, porque estamos en una situación de profunda emergencia. Ahora llegan las vacunas, hay que empezar el proceso de vacunación. ¿Cuál es la actitud? Presionar sobre la vacunación para poder lograr esas ventajas y esos beneficios que son corporativos. No es correcto. En ese contexto, el periódico Bolivia informó que el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, recordó que precisamente la ley de emergencia sanitaria prohíbe los paros en el sector de salud. Según el legislador, el artículo 24 de la ley de emergencia sanitaria establece que durante la vigencia de la emergencia sanitaria no podrán ser suspendidos la atención de los servicios de salud, los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, telecomunicaciones, telefonía móvil y fija, así como los servicios de Internet. Una pausa, enseguida retornamos. Noticias. El ERE-IVA alcanza a personas naturales que al momento de su habilitación tengan un ingreso promedio mensual igual o menor a los 9.000 bolivianos. El ingreso puede ser por salario de relación de dependencia, pensiones o rentas de sistemas de seguridad social a largo plazo y por cuenta propia o independientes. El reintegro será del 5% de precio neto de ventas registrados a las facturas con el nombre y número de carnet de identidad del beneficiario. Las facturas no son acumulables para el siguiente mes. El beneficiario, al momento de su registro, deberá seleccionar el tipo de reintegro, ya sea automático o manual. Si elige la opción manual, cada mes deberá registrar sus facturas
por la compra de bienes y servicios por medios tecnológicos autorizados por el SIN, enviando el formulario 111 hasta el 5º día de cada mes. Si elige el cómputo automático, Impuestos Nacionales le reintegrará automáticamente a partir del 27 de cada mes, verificando previamente las facturas con su nombre y carnet de identidad del beneficiario. Por ejemplo, si el ingreso es de 5.000 bolivianos y presenta facturas por 5.000 bolivianos, se reintegrará 250 bolivianos. Y si cada mes presenta el mismo monto de facturas, anualmente se le devolverá un total de 3.000 bolivianos. Son válidas las facturas electrónicas, facturas computarizadas y facturas emitidas por la oficina virtual y portal web del Servicio de Impuestos Nacionales. Las facturas no válidas son la de luz, agua y gas, gasolina o diésel, las facturas sin derecho a crédito fiscal, las facturas con tasa cero, las prevaloradas y manuales, y las facturas que expongan por separado el pago de impuestos a hidrocarburos y sus derivados, impuestos a los consumos específicos o impuestos a la participación en juegos. Servicio de Impuestos Nacionales. Vamos a salir adelante. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, el piloto nacional Daniel Nosiglia abandonó el South American Rally Race por una lesión en el pie izquierdo. En otras noticias, Moyo y Ruiz se imponen en el Nacional de Ajedrez. Y por último, en las noticias deportivas, comienza a rodar la Copa Libertadores 2021 con los equipos favoritos de siempre. Bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos. El piloto nacional Daniel Nosiglia del Team MEC sufrió 2 fracturas en el segundo y tercer hueso metatarsiano del pie izquierdo, lesión que lo deja al margen del South American Rally Race que se compite en Argentina. Daniel, uno de los líderes de la categoría motos, sufrió la lesión en la segunda etapa que corrió entre Chilecito y Fambiala en la provincia de La Rioja, al cabo de 45 kilómetros y en una inusual situación que terminó con los sueños del piloto paceño. Golpe inusual deja fuera de la competencia Daniel Nosiglia, que era uno de los líderes de motos. Había transitado en el kilómetro 45 de la segunda etapa. No sufrió ninguna caída. Fue una situación inexplicable. Su pie izquierdo tuvo un golpe fuerte con un objeto fijo, la raíz de un árbol, que lo dejó como resultado 2 fracturas en el segundo y tercer hueso metatarsiano del pie izquierdo. Los servicios de evacuación actuaron de manera inmediata para trasladarlo en helicóptero a un centro hospitalario, donde recibió atención médica. El piloto ya se encuentra rumbo a Tinogasta, lugar de meta de esa etapa, para encontrarse con el equipo MEC Team, comunicó el equipo de prensa del Team Nosiglia. Asimismo, se informó que el argentino Martín Duplessis, ganador de la primera etapa, sufrió la rotura del motor de su vehículo y se vio obligado a dejar la competición. Cambiamos de información y nuevamente volvemos al seguimiento del deporte ciencia. Moyo y Ruiz se imponen en el Nacional Online Elo Sub 1700. El cruceño Yomar Ruiz y la terijeña Emily Moyo triunfaron en el Campeonato Nacional Online Elo Sub 1700, que se llevó adelante el sábado a través de la aplicación Liches, donde participaron 88 ajedrecistas. Este torneo, que fue habilitado solo para pensadores dentro del rango Elo FIDE 1700, método matemático basado en el cálculo estadístico para computar la habilidad de los jugadores, se disputó a 9 rondas de 3 minutos más 2 segundos cada uno. Hubo una gran presencia en la categoría absoluta varones, con 64 participantes, y la definición fue de infarto, ya que al término de la competencia hubo un cuádruple empate en el primer lugar, con Ruiz, el cruceño Matías Barja y los potosinos Amílcar Araujo y Magin Zapata. Todos obtuvieron 7 puntos, los 3 primeros lo consiguieron producto de 6 victorias y un empate, mientras que Zapata lo hizo por medio de 7 triunfos.
Ante este panorama, Ruiz salió beneficiado con el sistema de desempate que elabora la aplicación y por ello se quedó con el primer lugar, escoltado por Barja, Araujo y Zapata. En la rama femenina, en la que hubo 24 ajedrecistas, tuvo a Moyo como clara dominadora al quedarse con el primer puesto con 8 unidades, gracias a la misma cantidad de victorias y una derrota que cosechó. En segundo lugar se situó la paseña Natalie Pacheco con 6.5 puntos y cerró el podio la tarijeña Adriana Canaviri con 6 puntos, que igualó en puntaje con la cruceña Gloria Yepes, pero se vio beneficiada por el sistema de desempate por ser tercera. El sábado 27 se disputará el Nacional Online Sub-12, cuyos campeones pasarán a conformar la selección boliviana para futuros torneos virtuales que organice la FEDE. Y para finalizar, la Copa Libertadores 2021 echa a rodar con los favoritos de siempre. Con partidos en Montevideo, Lima y Santa Cruz de la Sierra, la Copa Libertadores 2021 buscará entre 47 clubes participantes un nuevo campeón desde este día martes, dando vía libre a 155 juegos hasta coronar en noviembre al sucesor del Palmeiras de Brasil. La Copa, que no tendrá variantes con relación al esquema de competencia del año pasado, iniciará con una primera fase, la de eliminatorias, en la que 6 equipos lucharán por 3 lugares para acceder a la fase 2, donde previamente se encuentran sembrados 13 clubes. La primera fase se abrirá la noche del martes en Montevideo, con el choque entre el Liverpool de Uruguay y Universidad Católica de Ecuador. Un día después, César Vallejo del Perú será anfitrión en Lima del Caracas FC, y Royal Party de Bolivia recibirá la visita de Guaraní de Paraguay en la boliviana Santa Cruz. Los partidos de vuelta están programados en la primera semana de marzo. La fase 2, con 16 equipos distribuidos en 8 llaves, se disputará entre el 9 y 18 de marzo. Mientras que la fase 3, en la que se encontrarán los 8 elencos ganadores de la ronda anterior, luchando por 4 pases a la fase de grupos, irán del 16 al 15 de abril. Los 4 equipos perdedores de la fase 3 se clasificarán directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2021, el segundo torneo de clubes en importancia de la Conmebol, que arranca el 16 de marzo. La fase de grupos con 8 llaves de 4 equipos de la Libertadores se sorteará el 16 de abril en Asunción. De acuerdo con el calendario de la Conmebol, este iniciaría el 20 de ese mes y finalizará el 27 de mayo. Hasta aquí las noticias deportivas. Será hasta el día de mañana. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria. RCT Noticias. Y con ese compacto informativo del sector deportes damos por concluido su noticiero RCT Noticias. No sin antes recomendarles nuevamente a no descuidar las medidas de bioseguridad contra COVID-19, como el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y el uso de barbijo. Dios mediante será hasta el día de mañana. Hasta luego, Wilson. Muy buenas tardes, Erika. Los esperamos con más informaciones en la radio online de Radio Cultura Tributaria mañana. Permiso. Hasta aquí presentamos RCT Noticias. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. RCT Noticias.